Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Eso es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en tiempo de nuestra entrevista y como ya había anunciado Miguel, estamos en compañía del doctor Alejandro Báez. Ustedes lo conocen porque él estaba con nosotros el año pasado como la cabeza de la Comisión de Combate al COVID, pero entre muchas otras cosas, él es profesor de medicina, epidemiología y ciencias políticas, vice chairman del Medical College of Georgia, presidente del Clúster de Salud de Santo Domingo y director de diplomacia de salud del MIREX, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y muchísimas cosas más, pero entonces si decimos todo lo que él ha hecho, no vamos a poder hacer la entrevista, Nos no va va a el alcanzar el programa. tiempo. Doctor, Olga Almanzar está ahí en cabina. Eh, Buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Hola, doctor. hola, buenas tardes, Olga, Leila y a don Miguel, que me va a hacer falta, pero Sí, tuvo se, que salir, se se le quitó. presentó un compromiso, pero bueno, hablaremos de COVID, Sí, lógicamente. y me quedo en buena compañía, ¿verdad? Así es. Y Esperamos. de todo esta situación que ha sido, este rebrote ha sido como rápido. Nosotros aquí en este programa le hemos dado un seguimiento muy de cerca y muy minucioso cada día a los boletines, desde que estamos al aire, finales del año pasado. Y los primeros meses de este año veíamos la positividad muy controlada, la letalidad muy baja, la ocupación hospitalaria controlada. No se vislumbraba en un plazo tan corto tener un rebrote como el que tenemos ahora. Y de repente esos números comenzaron a subir tan rápido. Y incluso ahora hay provincias en las cuales hemos visto, yo misma me he fijado, 2 semanas, en 2 semanas, provincias en las cuales la positividad se ha disparado a una velocidad pasmosa. Eh, ¿A qué usted atribuye eso? ¿Puede tener algo que ver con las nuevas cepas o es algo más? ¿Qué le parece? Sí, yo creo que hay una combinación de factores ahí. Para serte honesto, internamente me consta que se estaba haciendo un tracking de los tirando proyecciones a lo que podía ser esta tercera ola. Había un entendimiento de que esa tercera ola ya se ha visto en otros países, en Europa, en la India, en el mismo Estados Unidos, y que era una posibilidad de que pasara, y de repente indicadores epidemiológicos te daban esas señales de que podía pasar. No es una sorpresa que está pasando en el Gran Santo Domingo, que ocupa un tercio de la población dominicana, la densidad poblacional es muy densa, por lo tanto hay mucho más contacto persona a persona y sabemos que el virus se transmite de persona a persona. Y también podemos ver otros indicadores como la utilización del servicio de salud, camas de UCI y demás, que también responde a ciudades metropolitanas que tienen más disponibilidad de unidades de terapia intensiva, como Santo Domingo, Santiago y demás. Se debe a una combinación de factores. Uno, esas cepas, esas variantes. Ya el Ministerio de Salud Pública hizo un reporte oficial de las diferentes variantes que hay. Es bueno saber que, por ejemplo, la CDC ahora decidió en la nomenclatura no nombrar las variantes de acorde al país donde se vio por primera vez, porque hay un tema de discriminación propio, igual que porque no llamamos este virus el virus de China o el virus de Wuhan, no es apropiado, se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19 y las variantes ahora se están llamando alfa, beta, se están recibiendo nombres más genéricos para evitar el estigma de los países. Hay variantes que son más contagiosas que otras y parte de esas variantes ya se identificaron en el país. Hay un tema de fatiga de COVID también, la gente está harta, un buen dominicano de COVID y al conscientemente, inconsciente o conscientemente, pero con poca conciencia civil y social, no están utilizando las medidas del lugar, están saliendo a la calle, no están manteniendo el distanciamiento, el famoso teteo dominicano, hay una combinación de factores sociales, demográficos y biológicos, por decirlo así. Doctor, Adelante, Olga. doctor, una pregunta. Yo creo que fue hoy que usted daba unas declaraciones respecto de que el exceso de muertes por COVID en Dominicana también tenía cierto componente que tenía que ver con el descuido de otras patologías y que usted entendía que había un subregistro.
¿Me podría Sí, explicar un poquito de qué se tratan esas declaraciones del descuido de otras patologías? sí, y gracias por la oportunidad de aclarar eso. En la entrevista que fue hace unos días, yo hablaba de que es una tendencia mundial y una preocupación mundial lo que se llama exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad en Estados Unidos, en Europa, en el mundo entero, viene dado de que si el enfoque del sistema de salud por estar estresado por COVID, pesado hacia COVID, entonces hay patologías como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, enfermedades cardiovasculares, que puede ser que por el enfoque del sistema a COVID como patología se descuide un poquito las otras patologías. Entonces muchos epidemiólogos están diciendo que una cosa es el registro directo de mortalidad por COVID, pero que de una forma u otra, el exceso de mortalidad en otras patologías asociadas a la utilización, a la sobreutilización de servicios por COVID, deben de una forma u otra asignarse también a la pandemia. No es un tema debatible ahora mismo. Yo entiendo que lo que se va a hacer es, cuando salgamos de la pandemia, se van a hacer estudios, se van a tirar números y se va a averiguar realmente cuáles son esos números a nivel mundial. Pero el mensaje en general ahora es que no debemos descuidar otras enfermedades. A las personas se enferman de diabetes, de infecciones, de trauma, de enfermedad coronaria, y esas enfermedades tienen que haber recursos hospitalarios para atenderlas de una forma adecuada. ¿Usted cree Doctor, entonces que... adelante, Olga. Oh, gracias, Leila. ¿Usted cree entonces que el sistema de salud se está enfocando en este momento al 100% en atender el problema COVID y todas las otras situaciones de salud que generalmente se manejan están, no vamos a decir descuidándose, sino simplemente no están enfocadas en eso y eso ha influido en el aumento de los casos de COVID en el país? No, no creo que sea el ejemplo en República Dominicana. A Hay una veces, segmentación de lo que es el circuito o el sistema COVID y una segmentación de lo que es el sistema o circuito no COVID. Todavía entiendo que se puede llamar a la participación de salud privada, el sistema privado, a que se involucre más aún en la atención de COVID. Se estila en momentos donde hay unos rebrotes importantes que temas como cirugías electivas que quizá pueden ser económicamente interesantes para diferentes centros hospitalarios, esas cirugías deben de cancelarse y enfocar en lo que son las necesidades inmediatas de emergencias, tanto COVID como no COVID. Pero para volver a tu pregunta, yo no creo que haya un descuido. Creo que se ha hecho un esfuerzo grande para fortalecer el circuito COVID y aumentar el número de camas. Ahora bien, si pudiera hablar de una oportunidad es el recurso humano. Vemos que los médicos especialistas, intensivistas, neumólogos, infectólogos y las enfermeras de unidades especializadas ya están agotados. Han estado trabajando 16 meses, día a día, todos los días, con pocas vacaciones. Entonces tenemos que quizás idealizar con innovación pública y privada cómo se pudiera ver un modelo de fuerza laboral, ya sea utilizando telemedicina y diferentes recursos tecnológicos para poder complementar ese elemento de recurso humano y poder fortalecer ese proceso de atención sin el burnout, sin la fatiga de los médicos. Doctor, hay personas preocupadas por la baja efectividad de la vacuna Sinovac en la creación de anticuerpos. Y lo digo especialmente por casos particulares que conozco, unos 15 casos más o menos, de personas que se han hecho mucho tiempo después de haberse colocado las 2 dosis de las vacunas, pruebas de anticuerpos para determinar cuántos tienen, cuántos pudieron crear, y están muy bajitos, menos de 30. Para esas personas, ¿tienen alguna opción de colocarse alguna tercera dosis por motu propio? Incluso la posibilidad de irse fuera del país y colocarse otra vacuna, la Johnson Johnson, la Moderna, o no la necesitan, a sabiendas de que
no desarrollaron una importante cantidad de anticuerpos meses después de haberse colocado las 2 dosis de Sinovac. Sí, mira, los detalles de esa población propia, cercana, yo te puedo hablar un poquito de los estudios de la propia Sinovac en Asia, que es donde más se ha administrado. Hay estudios que te indican que la segunda dosis, 2 o 3 semanas después, te aumenta anticuerpos circulantes de 10 a 20 veces más. Ahora, todo lo que tú mencionas inteligentemente tiene mucho sentido. Si hay un individuo en particular que no hace una respuesta inmunológica adecuada, la pregunta es si un mix and match, como tú decías anteriormente, con otra plataforma de vacuna puede llevar a ese proceso inmunológico a ser más óptimo. Yo creo que al final, una cosa es, y quizá aquí hay que hacer una pequeña explicación, una cosa es salud pública, que se trata de un macro. La salud pública no es el médico con la bata blanca viendo un paciente a la vez, sino que la salud pública se trata del macro del sistema, de escalabilidad, de lo que es un mayor bien, de lo que es un bien común mayor. Y otra cosa es lo que tú como médico le debes recomendar a cada uno de esos individuos que tú dices que no han hecho una respuesta inmunológica adecuada. A nivel de salud pública, la campaña con Sinovac es adecuada. Los reportes académicos de investigación de Sinovac hablan que hay una respuesta adecuada. Estamos hablando de que de 10 personas que se vacunan, solamente 3 y un chin quedan expuestos a enfermarse, ¿verdad? A contraer COVID. Y de esos 3 y un chin, un porcentaje muy bajito termina en criticalidad y hospitalización y mortalidad. O sea que al final, en un macro, es muy beneficioso. Me quito el sombrero de epidemiólogo, me pongo mi sombrero de médico. Si tú me vienes a mi consulta y tus anticuerpos circulantes no son adecuados, yo tengo que buscarte una solución a ti como persona. Exacto. Y quizás ahí entonces viene ese mix and match o una tercera dosis o buscar algún tipo de booster. Pero no hay evidencia científica que todavía sustenta eso. Aunque Doctora, se está estudiando, por lo que he leído, se está estudiando, sobre todo en Inglaterra, me parece. Sí, sí. doctor Báez, ya que usted habla de evidencia científica y todos sabemos que en República Dominicana la ciencia brilla por su ausencia, doctor, explíqueme o explíquele a la audiencia si es posible entrarle un chip a una vacuna. Es una pregunta complicada. Eso es como que un gancho, una curva y una recta al mismo tiempo. Sí, Y doctor, Déjame, pero en la un segunda slider, dosis un te slider. ponen 200 minutos. En la segunda déjame, dosis te ponen una recarga con 200 No, minutos doctor, gratis para hablar con vacunados. mire qué sucede. Yo entiendo sí, que uno como parte de la responsabilidad de la comunicación es informar y educar, aunque cuando uno no quiere ser educado es un poco más complejo. República Dominicana tiene mucha gente que sabe mucho y muchos otros tantos que creen saber demasiado. Y usted ve las redes llenas de teorías de conspiración y es difícil porque cuando la gente quiere encontrar razones para seguir creyendo, las busca y aunque no estén, se la inventa. Entonces, ¿cómo explicarle a la población que nos está escuchando? Hemos tenido problemas con ciertos sectores religiosos que han promovido la idea de que esto es un tema del sello de la bestia, de que un chip, de que tiene un imán. Entonces, nos gustaría, aprovechando que usted tiene tanto conocimiento al respecto, que pueda motivar con algún discurso el desmontar ese mito. sí, mira, vamos a ver cómo creamos Juéguesela, doctor. cómo creamos el discurso ahora. Mira, lo primero, quizás esta es la recta, esta es la más fácil de batear. Ok. En Dominicana hay grandes investigadores, grandes científicos. Un buen amigo mío, Robert Paulino, una persona que trabaja virología, investigación de enfermedades tropicales, está Bebeto García Ligó, está Carlos Rodríguez. Hay una carrera de investigadores acreditada por la MESI. El año pasado yo tuve el honor de ser incluido en lo que es la carrera de investigadores en República Dominicana. Hay una red de investigadores muy buena. Entonces, quizá conectando eso con la curva, vamos a decirlo así, lo de teoría de conspiración y todo eso, es bueno chequear las fuentes y es bueno tener fuentes de confianza, es bueno seguir los consejos de científicos, seguir los consejos de personas que no se leyeron 3 bullet points o 280 caracteres, sino personas que tienen 30 años leyendo libros de medicina, estudiando
proceso de patología, de salud pública, de infectología, de terapia intensiva, y que entendemos lo que son los procesos, las limitantes y lo que son quizás las oportunidades. Con respecto a la teoría de conspiración, ya esto es un tema, yo les recomiendo que al que se siente corroborado por sus algoritmos de social media, que lean el documental, que vean el documental de Cambridge Analytica, de cómo la voluntad de un pueblo puede ser manipulada. Yo lo vi, doctor, así que lo entiendo muy bien. Es una excelente referencia. Ojalá y que mucha gente pueda verlo. Está disponible en Netflix para el que lo quiera ver. Y decir ahí, los medios sociales tienen un entendimiento de cada persona más profundo de lo que uno cree. 15,000 puntos de data, 15,000 puntos de data por usuario. Ellos saben lo que te gusta, en qué momento, en qué hora del día, en qué día de la semana. Entonces, hay que entender que los medios sociales, los algoritmos están creados para que te den likes y que ese like te genere un boost de dopamina que te guste. Entonces, tradicionalmente los algoritmos de social media están diseñados para que gente que piensan como tú sean lo que te rodean en tus medios sociales. De forma que los que no piensan como tú no es que son la minoría, es que son la minoría en tu medio social, por lo que es la arquitectura del algoritmo. Entonces, esas teorías de conspiración en buen dominicano, el que te hace coro no es que todo el mundo te está haciendo coro, es que los que te están haciendo coro es porque son parte de tu mundo, de tu ecosistema de medios sociales y piensan como tú. Las teorías de conspiración son muy dañinas. Las teorías de conspiración conectadas con agendas políticas y religiosas son ultra. Al final, quizá podemos decir lo siguiente, la religión, todas las religiones, sobre todo cuando hablamos de religiones monoteístas, tienen en el corazón los mismos principios. El hacerle bien al prójimo. Sí. Todas. Uno lee el Corán, uno lee la Biblia, uno lee el Torah. Todas hablan de hacerle bien al prójimo. Y esas conspiraciones apocalípticas hacen mucho daño. Entonces ahí viene lo que algunos pensadores se refieren a que la religión es la muleta de los débiles. Personas débiles que manipulan, que quieren sacar provecho a esa articulación religiosa existencial, ¿verdad? Hacen cosas y dicen cosas para sacar ventaja, para tener seguidores, para ser influencers. Y el tema de los chips no es real, no es 5G, no es un tema de que si te dan la segunda dosis, te sale la recarga y te sale la tarjeta gratis, 200 pesos, o sea, ya eso hablamos con otros vacunados. Sí, hablamos con Claro y yo creo que Claro dijo que eso definitivamente era mentira. Pero el tema... Se le está frizando. Hace mucho daño. Sí, mire, le tengo otra pregunta controversial, más controversial. Quizá el preámbulo tenga que ser un poquito largo para meterle en el terreno. Usted sabe que yo no sé de medicina porque eso no es mi área, pero un poquito sí sobre el tema farmacéutico, porque, bueno, me especialicé en el asunto de patente y trabajé con la industria farmacéutica muchos años. Así que sobre el tema de medicamentos manejo un poquito, pero no tengo la autoridad que podría tener un médico para hablar de esto, así que se lo quiero tirarle esa bola a usted. Con el tema de la vacunación, muchos jóvenes, sorprendentemente, han postergado su vacunación por una banalidad. Yo no pensé que iba a ser así, pero es. Y la banalidad es la siguiente. Me dijeron que tengo que durar 3 días sin beber alcohol y tengo un cumpleaños y déjame dejarlo para la semana que viene. Y ahora tengo una juntadera con los amigos y no importa el toque de queda porque es en una casa. Déjame moverlo para la otra semana. Y ahora tengo tal cosa. Es una banalidad, pero han hecho que muchísimos jovencitos posterguen su vacunación. Yo tengo entendido, por otras informaciones que yo manejo, que eso no es tan así. Lo que los médicos se cuidan por un tema de prudencia, porque si una persona toma demasiado alcohol, su sistema inmunológico se compromete un poco y bueno, la respuesta no va a ser igual. Pero 2 o 3 tragos no van a hacer una diferencia. Pero yo no puedo decirlo con la autoridad que lo va a decir un médico. Entonces me gustaría, porque hay que poner en una balanza cuál es el bien mayor. Y en mi opinión es lograr que se vacunen esos muchachos.
esa es mi opinión, lograr que se vacunen a esos muchachos es el bien mayor, me gustaría que un médico se sincerice al respecto. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo entiendo que es verdad que los traguitos se bajan bien y yo entiendo que socializar es importante, pero cuando estamos hablando de ese bien mayor y a nivel de salud pública, estamos hablando de que para salir realmente de esta pandemia es un tema de inversión y retorno en inversión. Si tú quieres invertir en salir de la pandemia lo más rápido posible, tenemos que lograr esa inmunidad colectiva. Y cuando entendemos que existe un gran por ciento de la población que son jóvenes, creo que está entre el 18%, entre 15 y 25 años, si a eso sumamos un 20 y tanto por ciento de los menores de 15 años, la habilidad de poder lograr esa inmunidad colectiva está en el punto de poder reclutar jóvenes, tanto menores de 15 como jóvenes adolescentes y los 20 y pico. Y si no logramos esa inmunidad colectiva, perdemos el juego. Entonces, mira, el tema del alcohol, yo no quiero contradecir a las autoridades, que yo sé que en un momento han hablado de ese tema de alcohol y que quizás sacrificio de unos días después de la vacuna. Yo creo que eso es un poquito controversial, no hay mucha data, hay data que habla más de patrones de conducta asociados y demás. Inclusive hay países que se están creando incentivos a la vacunación, que si tú te vacunas te dan alcohol. En Nueva York, para que ustedes vean, y en el estado de Washington. Hasta marihuana dan. Sí, el Pero debate en es Israel alcohol. vacunaban en bares. Sí, el debate es alcohol y marihuana como incentivo. Ahora mismo el debate es que si hay que incentivar a la juventud con alcohol para que se vacune. Entonces, al final, y mira, suena como curioso, pero tiene sentido. Si el objetivo, el end game, es ganarle el juego a la pandemia, si es un juego de ajedrez, si yo tengo que sacrificar a mi reina para hacer un jaque mate, yo sacrifico a la reina. Exacto. O sea, al final, si el endgame es ganarle la pandemia, lo que tenemos que hacer es los sacrificios necesarios. Ese es mi punto. Ese es exactamente mi punto. Lo que pasa es que yo no puedo decirlo porque podría parecer irresponsable, como que yo estoy incitando al consumo de alcohol. Pero está bien, si yo tuviera un hijo, un primo, un sobrinito adolescente y me dice, ay, yo no me puedo vacunar porque 20 años, que tenga 20 años, porque tengo el cumpleaños, lo voy a dejar para la semana que viene, oye, vacúnate y bébete mañana las 2 cervezas, ¿entiendes? Porque yo lo que quiero es que se vacune. Yo tengo una Claro. contrapropuesta con eso. Yo creo que si se puede obligar a la gente que para consumir alcohol o comprarlo tenga que estar vacunado, estuviéramos ya hace mucho tiempo en el 90% de vacunación de la población joven. Esa está buenísima, esa me encanta. ¿Verdad que Hablamos de pasaportes laborales para tú trabajar. Vamos a llamarlo el pasaporte del teteo. Claro. Para tú salir a la calle, tú vas a tener que tener tu pasaporte de vacunación para poder comprar alcohol. Me encanta esa, ¿eh? Tú priorizas Oiga, hasta el alcohol doctor a tu usa la vida. palabra teteo, hasta el Sí. doctor la usa. Me tocó aprenderlo, yo no sabía lo que era. Sí, uno ha tenido que, ¿cómo se dice? No evolucionar, involucionar, pero en fin, doctor, yo creo que si la gente prioriza el alcohol, mucha gente lo hace porque hay que decir que nosotros tenemos una cultura de que el alcohol es casi una religión en República Dominicana. Si la gente está priorizando el alcohol por encima de su salud, pues vamos a atacarlo por esa vía y suena un poco extremo, pero ya que es una de las principales razones por la que los jóvenes supuestamente no se quieren vacunar, pues entonces vamos a atacarlo por ahí. Leila y Olga, yo quiero preguntarle algo al doctor en los últimos 2 minutos que nos quedan. Queda un minuto en realidad. Okay, en el último minuto, entonces. Doctor, del 1 al 10, ¿cómo usted evalúa la gestión sanitaria de este gobierno de agosto hacia acá? Ya. Vamos. Del 1 al 10, siendo el 10 el máximo de la nota. Vamos a no cuantificar, ya que yo tengo afiliaciones con el gobierno actual, y vamos a decir que han hecho muy buen trabajo. Han hecho muy buen trabajo. Sobre todo, el tema de vacunación hay que celebrarlo. El tema de vacunación, nosotros tenemos la velocidad de vacunación más rápida del hemisferio y tenemos en Latinoamérica la posición número 3 en vacuna en brazo. Entonces, nada, creo que hay que celebrar la gestión, sobre todo entendiendo el dinamismo que presenta esta pandemia, que algunas cosas cambian, que aparecen variantes y demás.
¿Toque de pero queda sí o no, doctor? Ya no vamos, pero ¿toque de queda sí o no? sí, yo creo que sí. Y la pregunta es cuánto más, cuánto menos. Y ahí el tema está entre esos tres dials de salud pública, economía y libertades civiles. Pero más Entonces, estricto no, ¿verdad? Así como no, está bien. es que yo no sé si más estricto va a resultar en mejores cosas. Siempre y cuando se hagan controles, horarios segmentados, pasaporte de vacunación, teletrabajo. Yo no estoy seguro que apretar más el toque de queda va a resultar en un beneficio mayor. Yo sé que la OPS ha recomendado a las 2 de la tarde, pero lo que yo siempre digo, la OPS tiene un corazón muy bueno, pero muy enfocado en la salud pública. El Estado tiene que enfocar en la totalidad que representa la República Dominicana, donde no es solo salud pública, aunque es Claro, lo principal ahora. claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros en el rumbo de la tarde. Esperamos Bueno, tenerlo un placer. pronto porque este tema sigue lamentablemente por mucho tiempo más, por lo que todo indica, ¿verdad? Así que esperamos contar con usted de nuevo en el corto Bueno, plazo. un placer, un placer. Gracias por Gracias. estar aquí. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Mañana estaremos de nuevo para otra entrega de este programa a las 4 de la tarde. Mientras tanto, pasen feliz resto del día y sigan con la programación de Rumba.